bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Pero quiero leerte en el primer versículo donde estábamos. I want to read you the first verse we were at En segunda de Juan capítulo 1, in 2 John chapter 1 en el versículo 9, in verse 9 en la versión amplificada clásica. in the Amplified Classic version. Quiero leerte solamente la primera porción, ya lo leímos todo en español. I want to read only the first portion. We already read it. Dice, cualquiera que corre enfrente de Dios, o sea, más adelante que Dios, Anyone who runs ahead of God, that means they're ahead of God, dice, y no habita en la doctrina de Cristo, and does not abide in the doctrine of Christ. y luego entre paréntesis dice esto, And in parentheses it says this: dice, aquel que no está contento con lo que Él enseñó, who is not content with what he taught. dice, no tiene a Dios. It says he does not have God. Entonces aquí nos describe So here it describes la actitud que nosotros debemos de tener hacia Dios y su palabra. the attitude that we should have towards God and his word. Que si es conveniente o no es conveniente en ese momento o ese instante, If it's convenient in that moment or if it's not convenient in that instant, debemos de tener una actitud de contentamiento. we should have an attitude of contentment Porque la palabra because the word siempre nos va a edificar. will always edify us. Y aunque tal vez para la carne es incómodo o no agradable, Even if it's uncomfortable or unpleasing to the flesh, es por nuestro propio bien. it's for our own good. Es para nuestro propio crecimiento espiritual. It's for our own spiritual growth. Es para la madurez de nuestra vida espiritual. It's for the maturity of our spiritual life. Con eso podemos lograr y avanzar en las cosas de Dios, obviamente, And with that, we can grow and advance in God's things, pero también en todo lo que abarca nuestra vida. but also in what embarks all of our lives. Porque Dios está interesado en lo que te interesa a ti. Because God is interested in what interests you. No, no es un Dios malo. He's not an evil God. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Sabe mucho mejor lo que nosotros necesitamos. He knows much better about what we need. Y si dice que andemos en amor, And if he says to walk in love, es porque necesitamos andar en amor. it's because we need to walk in love. No es algo para sentirlo bonito, It's not just something so that you can feel good, sino hay algo que sucede cuando nosotros somos obedientes a lo que su palabra dice. but there is something that happens when we are obedient to what his word says. Él es mucho más inteligente que nosotros He is much more intelligent than we are, y debemos de aprender a ceder and we should learn how to yield a lo que Él nos instruye y nos capacita. to what he instructs us and trains us. En Él está la seguridad, In him is safety. en Él está la sabiduría, In him is wisdom. en Él está la plenitud In him is the fullness. y creo que nos conviene. And I believe that it's useful for us. Si dice que habitemos en gozo, If it says to abide in joy, hay que habitar en gozo then we should abide in joy y hacerlo con contentamiento, como lo leímos ahorita. and do it with contentment, just how we read it right now. Si dice que perdonemos, If it says to forgive, hay que hacerlo con contentamiento. we should do it with contentment. Todo lo que la palabra nos dice, Everything that the word tells us, todo lo que la palabra nos instruye, everything that the word instructs us, tenemos que aprender a recibirlo we have to learn how to receive it con agrado y con contentamiento. with gladness and with contentment. Amén. Aleluya. Hallelujah. Vamos a continuar con el tema de andar lleno y hablar en el Espíritu. Amén. Let's continue with the subject of being full and speaking in the Spirit. Vamos a ir a Judas capítulo 1. Let's go to Jude chapter 1. Vamos a repasar estos últimos versículos que vimos. We're going to review these last few verses that we saw.
Judas 1:20. Jude 1:20. Vamos a leer la versión Reina Valera 60. We're going to read the New King James Bible. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Amén. Amen. Entonces, ¿cómo vamos a recibir el orar en el Espíritu? So then how are we going to receive praying in the Spirit? Con contentamiento. With contentment. No es una carga, It's not a burden. no es algo que es difícil, It's not something that is difficult, sino es un honor y es un privilegio. but it is an honor and a privilege. Amen. Amen. Dice, edificando sobre vuestra santísima fe, Building yourself up on your most holy faith, orando en el Espíritu Santo. praying in the Holy Spirit. La amplificada clásica The Amplified Classic. dice, pero vosotros, amados, edificaos o fundados en vuestra santísima fe, progresando, levantados como un edificio cada vez más alto. But you, beloved, build yourselves up, founded on your most holy faith, make progress, rise like an edifice, higher and higher. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Orando en el Espíritu Santo. Praying in the Holy Spirit. Amén. Amen. Dice que la edificación de nuestra fe This is the edification of our faith, y al orar en el Espíritu Santo, and praying in the Holy Spirit, eso nos hace que progresemos. that makes us progress. Eso nos hace que avancemos. That makes us advance. Dice, levantados como un edificio más alto, cada vez más alto. It says, rise like an edifice, higher and higher. Entonces, el orar en el Espíritu So praying in the Spirit provoca provokes a que avancemos en nuestra vida. so that we can advance in our lives. Entonces, ¿por qué no vemos avance en el cristianismo? ¿Por qué no vemos avance en la iglesia global? So why don't we see an advancement in Christianity Aquí or nos- in the global church? Aquí nos dice este verso, This verse tells us, porque no pasamos tiempo orando en el Espíritu. because we don't spend time praying in the Spirit. Y es esa intimidad con el Espíritu Santo. It's that intimacy with the Holy Spirit. Amén. Amen. La versión del mensaje dice, pero vosotros, queridos amigos, edificaos cuidadosamente en esta santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, permaneciendo en el centro del amor de Dios, manteniendo los brazos abiertos y extendidos, listos para la misericordia de nuestro Maestro Jesucristo. Esta es la vida sin fin, la vida real. The message says, but you, dear friends, carefully build yourselves up in the most holy faith by praying in the Holy Spirit, staying right at the center of God's love, keeping your arms open and outstretched, ready for the mercy of our Master Jesus Christ. This is the unending life, the real life. Escuché a la pastora Amy Siegel I heard the pastor Amy Siegel en una de las cruzadas de milagro de la pastora Nancy, in one of the miracle crusades of Pastor Nancy, que una vez ella dio un ejemplo that one time she gave an example en donde utilizó el juego del tenis where she used the game of tennis. y dio esta ilustración She gave this illustration donde cuando estás en un juego de tenis where you're in a game of tennis y estás solamente es una persona contra otra persona, and it's only one against another. no son equipos de dos o más, nomás es una sola persona en contra de la otra. It's not a team of two, it's just one single person against another. Ella explicaba la importancia de cuando viene la pelota hacia ti, She explained the importance of when the ball's coming towards de you, tú mantenerte en el centro de la cancha. for you to maintain yourselves in the center of the court. Porque cuando estás en el centro, Because when you're in the center, puedes tú correr para
cualquier lugar que la pelota vaya a venir. You can run towards whatever direction the ball is coming. Y es más fácil el poder le dar a la pelota It's easier to hit the ball más cerca de que si estás del lado de mi lado derecho when you're closer than when you're on the right side. y si la pelota viene para el lado izquierdo, If the ball comes to your left side, tienes que correr hasta el otro extremo. you have to run to the other side. Entonces, vamos a suponer que viene la pelota para el lado derecho y te vienes al lado derecho. Suppose the ball's coming to the right side, you go to the right side. ¿Qué es lo que tienes que hacer una vez que le pegas a la pelota? What should you do once you hit the ball? Regresarte al centro. Go back to the center. Amén. Amen. Entonces vamos a leerlo una vez más. Well, let's read it one more time. Dice, pero vosotros, queridos amigos, edificaos cuidadosamente en esta santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, permaneciendo en el centro del amor de Dios. But you, dear friends, carefully build yourselves up in the most holy faith by praying in the Holy Spirit, staying right at the center of God's love. Es importante el mantenernos en el centro, It's important to stay at the center, el no desviarnos a derecha o a izquierda. to not deviate to the right or the left. El pastor ahorita hablaba de aquellas personas que se desviaron Pastor was talking about people that deviated del rumbo correcto. from the correct path. Entonces aquí nos dice, permaneciendo en el centro del amor de Dios. Here it tells us staying right at the center of God's Es love. importante en dónde estás posicionado. It's important where your position is. Y luego aquí nos dice, ¿cómo debemos estar posicionados? Dice, manteniendo los brazos abiertos y extendidos. And then it tells you how you should be positioned, keeping your arms open and outstretched, Dice, listos para la misericordia de nuestro Maestro Jesucristo. ready for the mercy of our Master, Jesus Christ. Cuando mantenemos los brazos abiertos y extendidos, es una manera de estar listo When we keep our arms open and stretched out, it's a way of being ready para lo que Él quiera que nosotros hagamos. for whatever He wants us to do. No lo que yo quiero hacer, Not what I want to do, sino lo que Él quiere que yo haga. but what He wants me to do. Siempre estando listos. Always being ready. Amén. Amen. Aleluya. Vamos a Hallelujah. ir al libro de Romanos. Let's go to the book of Romans. Es uno de los capítulos favoritos del pastor. This is one of the favorite chapters of pastors. Romanos capítulo 8, Romans 8, versículo 12. Vamos a leer Reina Valera 60. Vamos a leer varias versiones de este versículo. it's Romans chapter 8, verse 12. Y ese solamente es un repaso, amén. We're just reviewing. Dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Amén. Amen. Vamos a leerlo una vez más. Let's read it one more time. Dice, así que hermanos, go ahead. Therefore, brethren, Deudores somos, we are debtors, no a la carne. not to the flesh. No le debemos nada a la carne. We don't know anything to the flesh. Dice, para que vivamos conforme a la carne. For if you live according to the flesh, El 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. for if you live according to the flesh, you will die. Entonces, no le debemos nada a la carne porque estamos muertos en la carne. So we don't owe anything to the flesh because we are dead to it. Luego dice, mas si por el Espíritu Santo, But if by the Spirit, the Holy Spirit, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. you put to death the deeds of the body, you will live. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir? So how are we going to live? ¿Cómo es que vamos a vivir la vida espiritual? How are we going to live the spiritual life?
¿Cómo nos dijo, hermana? How did you say it, sister? Haciendo morir los deseos de la carne. Putting to death the deeds of the body. Es imposible el vivir una vida en el espíritu It's impossible to live a life in the spirit, haciéndole caso a la carne. listening to the flesh. Amen. Es algo, y lo hemos leído y lo hemos leído y lo hemos leído, pero es algo tan fácil y tan esencial en nuestras vidas. We've read it and reread it, but it's something that's very essential in our lives. Dice, por el espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne para poder vivir. It says, but if by the spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Por eso es que vemos multitudes de personas que ahorita decía el pastor que se dicen ser cristianos That's why we see a multitude of people that call themselves Christians, y no viven la plenitud de Dios y su palabra. but they don't live the fullness of God and His Word. ¿Por qué? Porque viven un evangelio conforme a la carne. Why? Because they live a gospel according to the flesh. Aleluya. Hallelujah. Dice Kenneth Hagin, estoy predicando mejor que tu amén. Brother Kenneth Hagin says, I'm preaching better than your amen. Vamos a, bueno, ahí luego dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. And 14 says, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Hay aquí una exclusividad. Here there's an exclusiveness. Dios es exclusivo. God is exclusive. ¿Oíste bien? Did you hear that? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, For as many as are led by the Spirit of God, solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, only those who are led by the Spirit of God, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, and those who are led by the Spirit of God, tienen una característica, they have a characteristic. son obedientes al Espíritu. They're obedient to the Spirit. Amen. Entonces podemos decir, porque todos los que son obedientes al Espíritu de Dios y su palabra, So we can say, for those who are obedient to the Spirit of God and His Word, estos únicamente son los hijos de Dios. only these are the sons of God. Amén. Amen. Nueva traducción viviente. New Living Translation. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. 8:12. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Vamos a volverlo a leer. Let's reread it. ¿Tienes la nueva traducción viviente? Do you have the New Living Translation? Si no la tienes, nomás escúchalo. If you don't have it, just listen. Dice, por lo tanto, amados hermanos, Therefore, dear brothers and sisters, no estás obligado a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te incita a hacer. you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Hay muchas personas que se sienten obligados a hacer cosas There are many people that feel obligated to do things, y son cosas que van contrarias a la palabra. and there are things that are contrary to the Word of God. Y ahorita el pastor hablaba de que por respeto muchas veces haces cosas. Right now, Pastor was saying that out of respect, a lot of times you do things. Leímos ahorita un versículo que teníamos que hacer algo. And we read a verse where we had to do something. Y aquí estamos viendo, no estás obligado a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te incita a hacer. And here it says, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. ¿Sí entiendes eso? You understand that? El versículo 13 dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Verse 13 says, for if you live by its dictates, you will die. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Para aquellos que dicen, es que la carne es débil, pastor. For those of you who say, well, the flesh is weak, Pastor. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. I can do all things through Christ who strengthens me. Si esa es tu excusa, If that's your excuse, es que tú quieres ceder a las incitaciones de la naturaleza pecaminosa. is that you want to yield to the urges of the sinful nature.
Tú deliberadamente no quieres obedecer a la naturaleza de la vida del Espíritu. You do not want to listen to the nature of the Spirit. Pero todo lo podemos en Cristo, quien es nuestra fortaleza. But we can do all things through Christ who strengthens us. Y podemos hacerlo. We can do it. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra. Why? Because God says it in His Word. Amén. Amen. Aleluya. El 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Verse 14, for all who are led by the Spirit of God are children of God. Phillips translation. Dice, I don't know if it's there. Dice, así pues, hermanos míos, podéis ver que no tenemos ninguna razón en lo particular para sentirnos agradecidos a nuestra naturaleza sensual, ni para vivir la vida al nivel de los instintos. Did you find it? This is the Phillips. Therefore, brethren, my brethren, you can see that we don't have any reason in particular to feel grateful towards our sensual nature, nor to live the life at the level of our instincts. In fact, that Dice, no tenemos ninguna razón en lo particular para sentirnos agradecidos, o sea, que le debemos algo we don't have any reason to be grateful that we owe it anything a la naturaleza sensual. to the sensual nature. ¿Cuál es la naturaleza sensual? What is your sensual nature? La naturaleza de la carne. The nature of the flesh. Amén. Amen. Dice, ni para vivir la vida al nivel de los instintos. Nor to live life at the level of your instincts. Los instintos te hacen hacer cosas Your instincts makes you do things que en un suceso normal no lo harías. that in a normal event you wouldn't do it. El instinto de repente alguien te hace enojar Your instinct, suddenly somebody makes you mad y actúas de una manera incorrecta. and you act in an incorrect way. Eso es un instinto que sale That's an instinct that comes out de la carne. from the flesh. Hay veces que cosas que personas hablan There's sometimes that people talk provocan en ti cierta actitud o que tú hables ciertas cosas. provokes you to have a certain attitude or to speak certain things. Esos son los instintos sensuales o de la carne. Those are the sensual instincts of the flesh. O ves algo, inmediatamente actúas o hablas de cierta manera, Or you see something, you immediately speak or act a certain way porque son los instintos de la carne, because these are the instincts of the flesh. el instinto del sentido, The instinct of your senses, donde el orgullo es el que opera y sale. where pride is the one that works and comes out. Amén. Amen. Y podemos dar el ejemplo, si alguien se te mete en la calle, We can give you the example of somebody veers into your lane. ¿cuál es tu instinto? What's your instinct? Alguien se equivocó en la orden y que traes muchísima hambre en el restaurante. Somebody made a mistake on your order and you have so much hunger at the restaurant. Y te trajeron algo que ni siquiera te gusta. They brought you something. No te agrada para nada. They brought you something you don't even like. It does not please you at all. Y en vez de que vivas en el fruto del Espíritu, incitado por el Espíritu, Instead of living in the fruit of the Spirit, prompted by the Spirit, entras al instinto de la carne, you go into the fleshly instinct, al instinto carnal. the carnal instinct. Entonces aquí nos está diciendo, ni para vivir la vida al nivel de los instintos. Nor to live the life at the level of your instincts. El nivel de los instintos baja la posición tuya de tu vida espiritual, de ser cabeza. The level of the instincts lowers your spiritual life of being the head. Te baja al nivel de ser cola. It lowers you to the level of being the tail. Amen. Yeah. Eso vino fresquecito. That came fresh. Cada vez que usamos el instinto natural, Every time we use our natural instinct, dejas tu posición, te quitas la corona, you leave your position, you remove your crown, te quitas
tu vestuario real you take off your real wardrobe, y te vienes acá como por diosero y por diosera. your royalty wardrobe. You come over here as the little God. Dice, no tienes ninguna razón para sentirte obligado a la naturaleza sensual o de los instintos. You have no reason to feel obligated to the natural instincts. Dice, de hecho, esa forma de vivir conduce a una muerte espiritual segura. In fact, that way of living leads you to A sure spiritual death. Dice, pero si por el contrario But on the contrary, cortas el nervio de tus acciones instintivas, you cut the nerve of your actions that are instinctive, obedeciendo al Espíritu, obeying the Spirit, estás en el camino de la vida real. you are on the way of the true life. O sea que si llega alguien con el último platillo que hubieras pedido en el restaurante y estás súper hambriento, If somebody comes with the last dish that you place at the restaurant and you're super hungry, cortas ese enojo que de repente empieza a burbujear, que empieza a tratar de salir para arriba. you cut off that anger that starts to bubble up and tries to come out, Y cambias tu actitud. and you change your attitude. Le dices, señorita, And you tell them, ma'am, discúlpeme, pero esto no fue lo que yo ordené. I'm sorry, but this was not what I ordered. Muchas veces cuando tenemos esa actitud, Many times when we have that attitude, hasta muchas veces te dicen, ¿sabe qué? Disculpe, many times they even tell you, you know what, I'm sorry, no le vamos a cobrar. we are not going to charge you. Muchas veces, no todas las veces. Many times, not always. Pero nos ha pasado. That's happened to us. Pero aún si no te regalaran la comida, But even if they didn't gift you the food, tu responsabilidad como hijo de Dios your responsibility as a child of God es mantener el instinto bajo control. O sea, no ejercer el instinto. is to keep your instincts under control. Do not exercise those instincts. Amén. Dice el 14, todos los que siguen la dirección del Espíritu de Dios son hijos de Dios. All who follow the direction of the Spirit of God are sons of God. Los que siguen la dirección. Those who follow the direction. No dice los que simpatizan It doesn't say those who sympathize o los que van a la iglesia son hijos de Dios. or those who go to church are sons of God. Dice todos los que siguen, All of they who follow, los que hacen those that do, la dirección del Espíritu de Dios. that are doers of the direction of the Spirit of God, Esos son hijos de Dios solamente. they are only the sons of God. La versión del mensaje The Message version. dice, así que no ves que no le debemos a esta vieja vida de hágalo usted mismo un centavo rojo, dice. This is the message. So don't you see that we don't owe this old do-it-yourself life 1 red cent? Me imagino que un centavo rojo era la moneda más pequeña. I imagine that a red cent was the cent that was the smallest. Y dice, no hay nada para nosotros, nada en lo absoluto. There's nothing in it for us, nothing at all. Lo mejor que puedes hacer es darle un entierro digno y seguro con tu nueva vida. The best thing to do is to give it a decent burial and get on with your new life. O sea, entierra de una vez la vieja naturaleza, So bury your old nature porque de nada te va a servir. because it's useless. Para lo único que te va a servir The only thing it's good for es para meterte en problemas, is to put you into problems para vivir por debajo de lo que Dios autorizó para que tú vivas. so that you can live below what God authorized for you to live. Dice, el Espíritu de Dios llama. It says, the Spirit of God calls us. Hay cosas que hacer y lugares a donde ir. There's things to do and places to go. La vida en el Espíritu The life in the Spirit tiene abundancia de cosas o de lugares a donde ir. has an abundance of places to go. Tiene multitudes de minas por explorar que nunca han sido exploradas, There's multitude of mines that are to be explored that have never been en explored. donde hay riquezas abundantes. There is abundant richness. Amén. Y eso nos debe de traer esa pasión.
And that should bring us that passion, ese deseo de continuar, that desire to continue, es esa vida en el Espíritu, that life in the el Spirit, tener bajo sujeción la vida carnal, to have your carnal life under subjection, la vida del instinto. the life of instinct. Amén. Amen. Aleluya. La amplificada clásica dice, así pues, hermanos, somos deudores, pero no a la carne. No estamos obligados a nuestra naturaleza carnal a vivir una vida gobernada por los estándares establecidos por los dictámenes de la carne. The Amplified Classic Version says, so then, brethren, we are debtors, but not to the flesh. We are not obligated to our carnal nature to live a life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. Entonces, dice aquí en esta versión que somos deudores, So in this version, it says we are debtors. pero nos dice aquí a que no somos deudores. It tells us here's what we're not debtors to. Entonces, ¿a qué sí somos deudores? So what are we debtors to? Al Espíritu, a la vida del Espíritu. To the Spirit, the life of the A Spirit. Dios, somos deudores a Dios. We are debtors to God. ¿Por qué? Porque nos dio una vida eterna. Why? Because He gave us an eternal life. Porque somos de Él. Because we are His. Porque nos dio absolutamente todo, Because He gave us absolutely sin everything pedirnos absolutamente nada. without asking us for anything. Por amor se dio a sí mismo. By love, He gave Himself. Y con esa vida eterna nos dio la plenitud. And with that eternal life, He gave us that fullness Y la plenitud de todo. and the fullness of everything. Así que creo que somos bastante deudores. So I believe we are very full of debt. Y no nos podemos dar el lujo de sentirnos deudores a la carne. And we should not give ourselves the luxury to feel debtors to the flesh. Dice, pero no a la carne, no estamos obligados a nuestra naturaleza carnal. We are not obligated to our carnal nature Dice, a vivir una vida gobernada por los estándares establecidos por los dictámenes de la carne. to live a life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. Así como los instintos, hay cosas que la carne quiere dictar en tu vida. Just like our instincts, there are things that the flesh wants to dictate in your life. La tradición y la costumbre Traditions and customs te dicta un comportamiento. dictates a behavior of you. La tradición y la costumbre quiere que tú vivas en la carne. Traditions and customs wants you to live in the flesh. Quiere que vivas bajo el dictamen de la naturaleza pecaminosa. Wants you to live under the dictate of the sinful nature. Y es ahí en donde tienes que decir, no, yo soy una persona que vivo en el Espíritu. That's where you have to say, no, I'm a person that lives in the Spirit. Y cedo a la instrucción de la palabra, And I yield to the instruction of the word, a la enseñanza de la palabra. to the instruction or the teaching No a of la the word. enseñanza del pastor o de la pastora, Not the teaching of the pastor or the a la pastora, enseñanza de la palabra. but to the teaching of the word. Amén. Amen. Dice el 13, porque si vivís según los dictámenes de la carne, ciertamente moriréis. 13 says, for if you live according to the dictates of the flesh, you will surely die. Pero si por el Espíritu, pero si por el poder del Espíritu Santo estás habitualmente matando, haciendo extinguir las obras malas incitadas por el cuerpo, vivirás real y genuinamente para siempre. But if through the power of the Holy Spirit you are habitually putting to death, making extinct, deadening the evil deeds prompted by the body, you shall really and genuinely live forever. Hay una responsabilidad que tenemos There's a responsibility that we have de habitualmente. to habitually. ¿Qué significa la palabra habitualmente? What does the word habitually mean? Algo que se hace constantemente, Something that you do constantly, todo el tiempo, all of the time, todo el tiempo. all of the time. ¿Comemos Do we eat constantemente, constantly, habitualmente? habitually? No lo hacemos esporádicamente, ¿verdad? We don't do it sporadically, No lo correct? hacemos constantemente. But we do it constantly. Asimismo, nos está diciendo aquí In the same way, it's telling us que here, tenemos que matar, says that we have to put to death, el extinguir to make extinct las obras malas the evil deeds incitadas por el cuerpo.
Prompted by the body. El cuerpo The body te incita a hacer cosas. prompts you to do things. Viene el instinto, como hablábamos ahorita. That instinct comes, just how we were talking Es about. ahí donde tenemos que, no, chiquitito, aquí no, That's where we have to say, no, 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 not here, aquí no. not Aquí se here. vive en santidad, We live here in holiness. aquí se vive en obediencia. We live in obedience. Y eso es lo que vamos a hacer. That's what we're going to do. Amén. Amen. Y tú necesitas poner de tu parte. You need to put your part, Porque muchas veces nuestro pensamiento, because many times our thoughts, luego empezamos a decir, ay, qué flojera ir a la iglesia otra vez. we begin to say, oh, I don't feel like going to church ¿Qué again. es eso? What is that? Le estás dando oportunidad, le estás abriendo la puerta de par en par al diablo. You're giving the opportunity and opening the door Y to luego, the devil. ¿qué sucede? And then what happens? Una persona se te presenta, Person comes up to you, llega a tu casa come to your home, a la pura hora que te vas a venir a la iglesia. at the same time that you're coming to church. Pero ¿cómo tú lo provocaste? But how did you provoke that? Por hablándolo, por pensándolo. By speaking it and thinking it. Entonces, empiezas a darle vida So you begin to give life a los deseos que van contrarios a la palabra. to the desires that go against the word. Entonces, es ahí donde tenemos que usar nuestra inteligencia. This is where we must use our intelligence. Créeme, hay ocasiones en donde tal vez yo esté cansada y tal vez no quiera venir a la iglesia. And believe me, there's instances where maybe I'm tired and I don't want to come to Pero ¿qué es church. lo que hago? But what do? Ni siquiera dejo el pensamiento que entre. I don't even allow that thought to come in. ¿Por qué? Why? Porque soy espiritual. Because I'm spiritual. Es fácil. It's easy. Tenemos que ceder simplemente. Simply have to yield. Simplemente ceder. Simply yield. Es fácil y ligero, dice la palabra. It's light and easy, the word says. Por eso tenemos que entrenar nuestros pensamientos. That's why we have to train our thoughts. En cuanto llegue un pensamiento, aquí no, As soon as a thought comes, you say, not here, ahorita no, not right now, tal vez mañana. maybe Y tomorrow. mañana cuando llegue el mismo pensamiento, And tomorrow when the same thought comes, you say, aquí no, yo soy espiritual. not here, I'm spiritual. Tal vez pasado mañana. Maybe the day after tomorrow, Y llega el pasado mañana and the day after tomorrow comes, y vuelve a venir el pensamiento. and the thought comes back. Aquí no. You say, not here. Dice, haciendo morir los deseos de la carne. It says, putting to death the desires of the flesh. Es algo que tienes que hacerlo constante, habitualmente. Something you have to do constantly, habitually, No ceder a la primera que te digan. not to yield the first time it says it. Hello. Hola. Aleluya. Hallelujah. Dice, incitadas por el cuerpo, vivirás real y genuinamente para siempre. Prompted by the body, you shall really and genuinely live forever. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Única y exclusivamente Uniquely and exclusively. los que son guiados y son obedientes a Dios y su palabra. Those who are led and are obedient to God and His Word. Ahora, la palabra guiados Now, the word led en griego in the Greek es la palabra ago, is the word ago. A-G-O, A-G-O. y simplemente significa guiar. And it simply means to guide. Pero a menudo se usaba esta palabra But it was used, this word, para describir a animales to describe animals que eran guiados con una cuerda amarrada en sus cuellos who were led by a thread that is wrapped around their neck. y una vez que estaban amarrados a esa cuerda, Once that cord was wrapped around, esos animales tenían que seguir a aquella persona que los estaba jalando. those animals had to follow that person that was pulling them. Y esto And this me recuerda reminds me. vamos ahí, Mateo capítulo 11. Let's go to Matthew chapter 11. Mateo 11, versículo 28. Matthew 11, verse 28. Reina Valera 60. New King James.
Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Entonces, esa palabra griega hago And so that word, that's Greek, me ago, recordó reminded me el yugo about the yoke de Dios y su palabra. of God and His word. Amén. Amen. Pero ¿cuántos saben que el yugo del Señor no es difícil? How many of you know that God's yoke is not hard? No es imposible de llegar, It's not llevar. impossible to carry through. Sino, dice el 30 y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Verse 30 says, For my yoke is easy and my burden is light. La versión del mensaje dice, ¿estás cansado, desgastado, agotado de la religión? Go ahead. In the Message version, are you tired, worn out, burned out on religion? Dice, ven a mí, It says, Come to me. sal conmigo y recuperarás tu vida. Get away with me and you'll recover your life. Te mostraré cómo descansar de verdad. I'll show you how to take a real rest. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Nos está diciendo, observa cómo yo lo hago. If He's telling us, Watch how I do it, Y Él es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo visible, de todo lo invisible. He's the creator of the heavens and the earth, of the invisible, the creator of the invisible and invisible. Aquel que nos creó a nosotros, He who created us, creo que sabe el funcionamiento. I believe He knows how it functions. No sé tú, pero yo creo que Él sí sabe I don't know cómo about funcionan you. las cosas. But I believe He knows how things function. Dice, te mostraré cómo descansar de verdad. It says, I'll show you how to take a real rest. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Learn the unforced rhythms of grace. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Dice, hazme compañía. It says, keep company with me. ¿Qué es hazme compañía? What is it to keep company with Him? Es esa comunión. Is that communion? Es el hablar en el Espíritu. To speak in the Spirit. Tener esa pasión de habitar juntamente con Él. To have that passion to abide jointly with Him. Amén. Amen. La amplificada clásica dice, venid a mí todos los que trabajan y están abrumados y sobrecargados, y yo os haré descansar. The Amplified Classic, Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. ¿Habrá personas abrumadas? Are there people that are overburdened? ¿Habrá personas sobrecargadas? Are there people who are heavy laden? Te pregunto, ¿a dónde están yendo esas personas cargadas y abrumadas? I ask you, where are those people going that are heavy laden and overburdened? ¿A dónde van? Where do they go? Al último lugar, menos a Dios. To the last place, but not God. Aquí nos está diciendo, ¿estás cansado, sobrecargado, estás abrumado? It's saying, are you tired, overburdened? Yo tengo el mejor lugar a donde vayas. I have the best place for you to go. Yo te voy a hacer descansar. I will give you rest. Dice, yo les traeré calma y alivio y refrescaré vuestras almas. I will ease and relieve and refresh your souls. ¿Qué necesitas? ¿Calma? What do you need? Calmness? ¿Necesitas alivio? Do you need relief? ¿Necesitas un refrigerio? You need a refreshment? Todo lo que necesites, aquí estoy. Everything that you need, here I am. Ven a mí. Come to me. Ahora, ¿por qué van a otros lugares? Now, why do they go to different places? Porque quieren ver algo, quieren tentar algo, quieren pagar algo. Because they want to see something, they want to touch something, they want to pay something. Pero te recuerdo que no es en la carne. But I remind you, it's not in the flesh. Ahorita leímos, no vivas de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu.
Right now we read, don't live according to the flesh, but according to the Spirit. No le cedas al sentimiento. Do not yield to your feelings. No le cedas a lo físico. Do not yield to what's physical. Nuestra vida está en el Espíritu. Our life is in the Spirit. Aleluya. Hallelujah. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy gentil, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, alivio y tranquilidad y refrigerio y recreación y bendita quietud para vuestras almas. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle, meek, and humble, lowly in heart, and you will find rest, relief and ease and refreshment and recreation and blessed quiet for your souls. ¿Necesitas algo más? Do you need anything else? ¿Necesitas salud? Do you need health? ¿Necesitas abundancia? You need abundance? También lo tiene. He also has it. Espíritu, alma y cuerpo. Él tiene la respuesta y la solución para nuestras vidas. Spirit, soul, and body, He has the answer for our lives. Corre al lugar correcto. Run to the correct place. No corras al lugar incorrecto. Do not run to the incorrect place. En Él está nuestro lugar seguro. In Him is our secure place. En Él está nuestra seguridad. In Him is our En safety. Él tenemos la bendición. In Him we have the En blessing. Él tenemos la abundancia. In Him we have abundance. En Él tenemos la plenitud. In Him we have the fullness. Es el 30, porque mi yugo es íntegro, es útil, bueno y no severo, ni duro, ni intenso o apremiante, sino cómodo, cortés y agradable. Mi carga es ligera y fácil de llevar. Verse 30 says, for my yoke is wholesome, useful, good, not harsh, hard, sharp, or pressing, but comfortable, gracious, and pleasant, and my burden is light and easy to be borne. Dice la TPT, the Passion. Dice, ¿estás cansado de llevar una carga pesada? Ven a mí. Yo refrescaré tu vida porque yo soy tu oasis. Verse 20 on the Passion. Are you weary carrying a burden? Come to me. I will refresh your life, for I am your oasis. ¿Qué es un oasis? Es un refrigerio, es una abundancia para aquel que anda sediento y hambriento. What is an oasis? It's a refreshment. It's abundance for he who is thirsty. Simplemente une tu vida a la mía. Simply join your life with mine. Aprende mis caminos y descubrirás que soy gentil, humilde, fácil de complacer. Learn my ways and you'll discover that I'm gentle, humble, easy to please. Encontrarás refrigerio y descanso en mí, You will find refreshment and rest in me. porque todo lo que requiero de ustedes será agradable y fácil de llevar. For all that I require of you will be pleasant and easy to bear. Amén. Amen. Ahora, es importante el mencionar que la palabra hago It's important to mention that the word ago, es la palabra griega, amén, it's the Greek word de la palabra guiados. of the word led. Viene de la palabra griega agón, It comes from the Greek word agon, de donde viene la palabra agonía, where the word agony comes from. y significa un conflicto intenso, And it means an intense conflict, como un combate de lucha libre, like a combat of like a wrestling match. a wrestling match, Dice, o un combate de la voluntad humana. or a match of the will of the human. La voluntad humana, un combate de la voluntad humana. It's a wrestling match of the human combat. Entonces, esto explica And so this explains el hecho de que el Espíritu Santo nos quiere guiar. the fact that the Holy Spirit wants to guide us, A la voluntad humana no le gusta la idea de ser guiado. but the human will does not like to be the idea of being A la guided. naturaleza carnal no le gusta el estar bajo sujeción, bajo autoridad. Your carnal nature does not like to be under submission of the authority. Entonces, lo cual es la naturaleza de la carne. So what is the nature of the flesh? Que vámonos a Gálatas 5. So let's go to Galatians 5. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Gálatas capítulo 5, vamos a leer versículo 17. We're going to read Galatians 5, verse 17. No vamos a leer todos los deseos carnales, tú los lees en tu casa, We're not going to read the desires of the flesh, read them at home, para que sepas todo lo que no debes hacer.
so that you can know everything you shouldn't do. Creo que ya todos sabemos, I believe we all know. pero para que se te refresque tu memoria. But so your mind can be refreshed. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, Reina Valera 60, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Go ahead. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. Luego dice, y estos se oponen entre sí, And then it says, and these are contrary to one another, para que no hagáis lo que quisierais. so that you do not do the things that you wish. Entonces, no hagas lo que quieres en la carne. So then don't do what you want to do in the flesh. Que aquí te está diciendo Gálatas 5, Because Galatians 5 is telling you, Dios a través de la palabra, God through the word, que el espíritu está contra la carne. that the spirit is against the flesh, La carne contra el espíritu. and the flesh against the spirit. Dice el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Verse 18 says, but if you are led by the spirit, you are not under the law. Amén. Amen. Versículo 24. Verse 24. Ahí después del 19 al 23 están los deseos de la carne y luego están los deseos del espíritu. Amén. From verse 19 to 23 are the desires of the flesh and then of the spirit. Luego dice el 24, dice, pero los que son de Cristo, go ahead, And 24 says, and those who are Christ's han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. have crucified the flesh with its passions and desires. Los que son de Cristo Those who are Christ's han crucificado la carne have crucified the flesh con sus deseos y pasiones. with its passions and desires. Solamente los que son de Cristo, Only those who are Christ, los que son guiados por el Espíritu de Dios, who are led by the Spirit of God, son los que no practican esa lista que está antes del fruto del Espíritu. they're the ones that do not practice that list that is before the list of the fruit of the Spirit. Es fácil. It's easy. ¿Entendiste? Did you understand? Aleluya. Hallelujah. 25 dice, si vivimos por el Espíritu, 25 says, if we live in the Spirit, andemos también por el Espíritu. let us also walk in the Spirit. En otras palabras, si vives en el Espíritu, In other words, if you live in the Spirit, hazlo del Espíritu. do what's the No Spirit. nomás digas que andas en el Espíritu, Don't just say you're in the Spirit, más dilo y hazlo. but say it and do it. Van juntos, They go together, van de la mano. go hand in hand. Amén. Amen. Nueva traducción viviente. New Living Translation. Dice el 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. No es algo nuevo, It's not anything new, es algo que está escrito en la palabra. something that is written in the Word. Dice la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la carne, It says the sinful nature desea hacer el mal, wants to do evil, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. which is just the opposite of what the Spirit wants. Y el Espíritu nos da deseos And the Spirit gives us desires que se oponen that are opposite a lo que desea la naturaleza pecaminosa. of what the sinful nature desires. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. These two forces are constantly fighting each other. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. So you are not free to carry out your good intentions. 18 dice, pero cuando el Espíritu los guía, Verse 18 says, but when you are directed by the Spirit, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. you are not under obligation to the law of Moses. Cuando el Espíritu los guía. But when the Spirit directs them, Pero tú te tienes que dejar guiar. but you need to allow yourself to be led. El Espíritu Santo The Holy Spirit viene y me toma la mano, comes and takes me by the pero hand, no me va a jalar y él se queda sentado. No te vas a quedar sentado. and He's not going to pull me. Tiene que ceder, tiene que haber una acción. He remains seated. He has to yield. He has to put action. ¿Vistes? Did you see it? Tiene que haber una respuesta tuya. There has to be a response from you.
Pero ¿qué sucede? Viene el Espíritu Santo But what happens? The Holy Spirit comes y te quedas sentadote como que no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. and you stay seated like, I didn't hear anything. I didn't hear Te anything. dice, ven, yo te voy a hacer descansar. And he tells you, come, I'm going to give you rest. Ven, Come. ándale, ven. Come on, come. Y tú, no, aquí estoy bien enojado. And you say, no, here I am very angry. Me van a traer mi platillo porque quiero mi platillo ahorita. And they're going to bring my dish because I want my dish right now. Y ya tú pones lo otro que tú quieras, ¿no? O sea, ya son diferentes acciones And you put whatever you may en like. donde tú dices, no, aquí yo me apellido Urrea, no quiero la santidad allá. You put different actions here. You say, my last name is Urea. I don't want holiness Pero over el here. Espíritu se queda aquí paciente, amoroso. But the Spirit stays here, patient and loving. Ven, Come, ven. come. Entonces tiene que haber esa actividad, esa acción de parte nuestra. So there must be that activity, that action on our part. Dice al 24, Verse 24. los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Dice, han clavado. It says they have nailed. ¿Es presente? ¿Es pasado? ¿O es futuro? Is this present, past, or future? Es pasado. It's past. ¿Y por qué lo haces en el presente? So then why do you do it in the present time? Dice, los que pertenecen a Cristo, ¿perteneces a Cristo? It says those who belong to Christ. Do you belong to Christ? Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. O sea, ahí los dejaron. They have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. They left them there. No los clavaron y luego le tiraron una piola, una cuerda y los lazaron y ahí vente otra vez. They didn't crucify them and then throw a cord and bring it back. Y así está mucho cristiano. That's how many Christians are. Van y lo clavan, They go and crucify, se nail it, voltean, they turn around. una circunstancia en su vida, One circumstance in their life, regresan they go back y sacan la cuerdita and they take out the little y la lazan cord and en la they, cruz throw y it. órale, eres mío, vente para acá. They take it down from the cross and they say, you're mine, come here. Hello. Dice el 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. 25 says, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. En cada aspecto, In every part. cada aspecto. Every part. No solamente lo que tú consideras que es fácil y puedes hacerlo. Not only what you consider to be easy and you can Todo do it. aspecto. Every part. Sea fácil, sea difícil, sea más o menos. Maybe hard, easy, or somewhat. Todo aspecto de la vida. Every part of our lives. Amén. Amen. Amplificada clásica. The Amplified Classic. Dice, porque los deseos de la carne se oponen al Espíritu Santo y los deseos del Espíritu se oponen a la carne, la naturaleza humana impía, porque estos son antagónicos entre sí. Entre paréntesis dice, continuamente resistiéndose y en conflicto entre sí. Si de modo que no sois libres, sino que estáis impedidos de hacer lo que deseáis hacer. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh. In parentheses, it says, godless human nature. For these are antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other, so that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. De modo que no eres libre, sino que estáis impedido de hacer lo que deseas hacer. So that you're not free, but are prevented from doing what you ¿Por desire qué? to do. Porque hay una pelea. Why? Because there's a fight. Pero cuando deseas tú quedarte en el Espíritu, But when you desire to stay in the Spirit, el pastor nos ha enseñado, Pastor has taught us para que haya pleitos se necesitan. that there can be an argument, you need two. Entonces, si te mantienes en el Espíritu So if you maintain yourself in the Spirit, y la carne empieza a quererse levantar en armas, and the flesh begins to want to rise up in an army,
¿Con quién va a pelear? Who is he going to fight with Tú te mantuviste en el espíritu. if you stayed in the spirit? Con nadie. No one. Entonces, ¿qué va a suceder? So then what will happen? Está bajo sujeción. It's under subjection. El espíritu, tu espíritu, es el que controla. And your spirit is the one that controls it. Aleluya. Hallelujah. El 18 dice, pero si sois guiados, conducidos por el Espíritu Santo, no estáis sujetos a la ley. Verse 18, but if you are guided, led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. El 24 dice, y los que pertenecen a Cristo Jesús, el Mesías, han crucificado la carne, la naturaleza humana impía con sus pasiones, apetitos y deseos. Verse 24, and those who belong to Christ Jesus, the Messiah, have crucified the flesh, the godless human nature with its passions and appetites and desires. Una vez más, han crucificado, tiempo pasado, ya lo hiciste. One more time, they have crucified. It's past tense, you already did it. Vida vieja. It's the old life. 25 dice, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Verse 25, if we live by the Holy Spirit, let us also walk by the Spirit. Si por el Espíritu Santo tenemos nuestra vida en Dios, avancemos caminando en línea, nuestra conducta controlada por el Espíritu. If by the Holy Spirit we have our life in God, let us go forward, walking in line, our conduct controlled by the Spirit. Nuestra conducta debe de estar controlada por el Espíritu. Our conduct should be controlled by the Spirit. Amén. Amen. Y ya por último, la naturaleza de la carne And lastly, the carnal nature quiere imponer y gobernar wants to impose itself and govern en tu vida. in your life. Cuando usamos la sabiduría de Dios But when we use God's wisdom en la palabra, in the Word, cuando Dios nos dice, when God tells us, esto es, this is, eso es, that's what it is. punto, se acabó, no hay discusión. Period. It's over, no discussion. Pero te has encontrado con personas donde dices, ¿sabes qué? Ya se acabó el problema, ya no hay nada. Have you encountered people when you say, there's no more problem, there's nothing left? Pero es que esto ya se acabó. But it's because this. No, it's Pero over. no, ya se acabó. This and this. No, it's Pero over. ya se acabó. What about this? No, it's over. Así es la carne. That's how the flesh is. Así es el diablo, la insistencia de la carne cuando no hemos aprendido a esto es lo que dice Dios, punto, se acabó. That's how the devil is. The insistence of the flesh when we have not learned what God says, it's period. It's over. ¿Sabes cómo se le llama eso? You know what that's called? Madurez. Maturity. Amen. Amén. Amen. Así que no cometamos más el error de dialogar So let's no longer make the mistake to dialogue con esos pensamientos, esas sugerencias que vienen de Satanás. with those thoughts and those suggestions that come from Satan. No simpatices con ello. Do not sympathize with that. Lo que ya está establecido, eso es, punto. What is established, that's all it is, period. No tengo que discutir. I don't have to discuss Ya it. sabemos la respuesta. We know the answer. Ya sabemos el final de la película. We know the end of the movie. ¿Ven? Como la pastora Nancy cuando nos enseñó y nos dijo, When Pastor Nancy taught us and said, no me voy a ofender cuando alguien me haga algo. I will not become offended when somebody does something to me. Ya yo establecí en mi corazón que nada de lo que ninguna persona haga va a ofender mi vida. I've already established in my heart that whatever anybody does will offend my life. Ya determiné en mi corazón I've determined in my heart el mantenerme en Dios y su palabra. to maintain myself in God and His Word. Es lo mismo. The same thing. Vivamos en el Espíritu. Let's live in the Spirit. No vivamos de acuerdo a la carne. Let's not live according to the Ya flesh. está establecido en mí It's established in me el vivir en el Espíritu. to live in the Spirit. Nada ni nadie me va a poder Nothing, hacer que brinque a la carne, nothing or anything, nobody or anything will make me jump to the flesh al instinto, or to the instincts. o aún si me trajeron el platillo equivocado, Even if they brought me the wrong dish, me voy a mantener I will maintain myself en el Espíritu. in the Spirit. Y la siguiente vez que estés sentado en un restaurante y te lleven una comida errónea, The next time you're sitting at the restaurant and they bring you the wrong plate, te acuerdas de mí you remember me y me hablas. and you will speak to Me me hablas por teléfono. or call me by Me telephone. dices, pastora, And you're going to tell me, Pastora, lo he logrado. I've accomplished Me it. mantuve en el Espíritu. I maintained myself in the flesh, in the Spirit. Amén. Amen. ¿Lo vas a hacer? Are you going to do it? Ok.
Aleluya. Hallelujah. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.